¿Dónde está la tarjeta del cajero automático? Déjame encargarme de eso. Donald me dijo mientras luchaba contra el cáncer y soportaba una estadía en el hospital. Su sonrisa triunfante insinuaba intenciones siniestras ahora que tenía la tarjeta del cajero automático. Solo para que lo sepas, hay 500,000 pesos ahí, manéjala bien, le informé, confiando en él no solo como mi esposo, sino también como parte de mi plan cuidadosamente elaborado. Le revelé la ubicación de la tarjeta del cajero automático, consciente de los riesgos, pero decidida a dar vuelta a la situación. Cuando regresé a casa, con la esperanza de recuperar algunas pertenencias, encontré una solicitud de divorcio sobre la mesa, confirmando mis sospechas. La tarjeta del cajero automático había desaparecido. La operación había sido exitosa. Para cualquiera más, esto podría haber parecido una situación desesperada, pero para mí, era solo el comienzo de mi venganza. Soy Emily, una ama de casa en mis años 40. Inicialmente, Donald y yo teníamos un matrimonio sin problemas, pero todo se estropeó debido a la verdadera naturaleza de Donald, una mentira que comenzó 2 meses después de nuestro matrimonio. Él se hacía pasar por un esposo amable y comprensivo, pero reveló la creencia de que una esposa siempre debe anteponer a su esposo, lo que sustentaba su terrible personalidad. Donald constantemente me sometía a palabras duras, creyendo que una esposa debe ser subordinada. Su mantra era, siempre debes escuchar lo que dice tu esposo. Si no cumplía con sus caprichos, me soltaba comentarios crueles como, ¿no eres capaz de escuchar a tu esposo? Eres un fracaso como esposa. Sus demandas llegaban incluso hasta las tareas domésticas, insistiendo en lavar su ropa por separado y tener su habitación limpia primero, sin importar lo irracionales que fueran. Incluso las comidas estaban sujetas a su estado de ánimo impredecible. El trabajo de una esposa es servir lo que su esposo quiere comer, decía, rechazando incluso sus platos favoritos si no le apetecían. Era irracional. Sí, soy la esposa de Donald, pero eso no me hace omnisciente ni capaz de leer su mente. Si no quería comer algo porque no tenía ganas, podría haberme dicho antes lo que quería, pero Donald nunca lo hacía, lo que hacía cada vez más difícil satisfacer sus caprichos. Honestamente, ya estaba harta de sus berrinches infantiles. Se estaba volviendo insoportable, pero sabía que no podía ignorar sus demandas por completo, porque cada error empeoraba la atmósfera en casa y deterioraba más nuestra relación. Vivir bajo esas condiciones tan forzadas estaba pasándome factura. Mientras hacía las tareas del hogar, perdí el conocimiento y caí al suelo con un ruido fuerte que alertó a un vecino preocupado. Este se comunicó con el administrador del edificio, quien me encontró y llamó a una ambulancia. Fui llevada al hospital y, al recobrar la conciencia, fui admitida de inmediato para hacerme pruebas. Mi esperanza de que no encontraran nada grave se desvaneció cuando me diagnosticaron cáncer. Si fue causado por el estrés o no, experimenté mareos severos que me dejaron incapaz de ponerme de pie. Una enfermera tuvo que sostenerme mientras me sentaba. El doctor me aconsejó que contactara a mis familiares. Intenté comunicarme con mi casa, pero mi madre había fallecido hacía algunos años y mi padre necesitaba cuidados. Viviendo con mi hermano y su esposa a 3 horas en avión, era imposible que llegaran rápidamente. Llamé a Donald, pero solo llegué a su buzón de voz, dejándole un mensaje. Me di cuenta de que había apagado las notificaciones de mis mensajes, lo que probablemente significaba que no lo vería de inmediato. Podría haber ido a recuperar mis pertenencias yo misma, pero el médico me aconsejó que no lo hiciera. Así que, a regañadientes, abandoné esa idea. Horas después, Donald finalmente se puso en contacto conmigo con un breve mensaje: iré al hospital mañana. Espérame. Su mensaje carecía de cualquier preocupación por mi estado, dejándome insegura de si siquiera traería mis necesidades. Su indiferencia se sentía como un peso sobre mí. Anteriormente, le había pedido explícitamente que trajera mis pertenencias ese día, ya que urgentemente necesitaba un cambio de ropa y artículos de tocador que había dejado en casa. A pesar de mis mensajes repetidos, no hubo respuesta. Después de horas de angustia, Donald finalmente leyó mis mensajes y respondió bruscamente: cállate y estate tranquila. Considerando mi necesidad urgente de cambios debido a que estaba hospitalizada por cáncer, su respuesta fue sorprendentemente decepcionante. Honestamente, no esperaba mucho de Donald en primer lugar, y como era de esperar, no se presentó en el hospital ese día. Intenté ser realista, pero una parte de mí no podía dejar ir la esperanza, lo que hizo que mi primer día en el hospital fuera aún más difícil. Las enfermeras se simpatizaban conmigo, lo que solo aumentaba mi dolor emocional. Al día siguiente, alrededor del mediodía, tal como prometió, Donald apareció. Casualmente comentó: te ves más saludable de lo que pensé, esperaba que estuvieras más débil. Su comentario me enfureció. Solo deja las bolsas y vete,
le dije enojada, agitando la cabeza. Donald respondió, ¿qué bolsas? Mi frustración explotó. ¿No se suponía que traía mis cosas? Incapaz de contener mi ira, lo miré fijamente. ¿Qué pasa con esa mirada? Me contestó, claramente molesto. Su comportamiento irracional me había llevado al límite, pero intenté mantener la calma. Entonces, ¿por qué estás aquí si no trajiste mis cosas? No tiene sentido. Tenía otro asunto que hacer, respondió Donald, confundido ante mi pregunta furiosa. ¿Otro asunto? ¿Qué es? Insistí, impaciente, agotada por la ansiedad y la falta de sueño. Donald dudó, como si estuviera decidiendo si decir algo. Si tienes algo que decir, dilo ahora, lo urgí. Finalmente, con una risa, Donald reveló su verdadera intención. ¿Dónde está la tarjeta del cajero automático? Déjame encargarme de eso. Confía en mí. Su solicitud de repente tuvo sentido. Había venido a tomar control de la tarjeta del cajero automático, con el fin de apoderarse de los ahorros para su propio beneficio. Su egoísmo, incluso en esta situación, me dejó sin palabras, pero Donald parecía indiferente, sonriendo como si nada más importara. Incapaz de tolerar más su comportamiento, decidí actuar. Hay 500,000 pesos, por favor, encárgate de eso, le dije firmemente. La reacción de Donald fue una mezcla de sorpresa y deleite. Para poner en contexto, tanto Donald como yo habíamos sido trabajadores comunes de oficina antes del matrimonio, sin ganar una fortuna. Así que, ¿de dónde había salido esta riqueza? La respuesta eran las acciones. Comencé a invertir después de convertirme en ama de casa, siguiendo el consejo de una amiga, y mientras gestionaba las responsabilidades del hogar, recientemente obtuve una ganancia significativa en el mercado de valores. Inicialmente, tenía la intención de mantener los 500,000 pesos en secreto, temiendo las acciones egoístas de Donald si se enteraba. Mi deseo de venganza me impulsó a revelar su existencia. La reacción de Donald ante la inesperada suma confirmaba mis sospechas. Sonriendo suavemente, le dije, la tarjeta del cajero automático está en el tercer cajón de la estantería. Puedes ir. Donald parecía atónito, pero rápidamente recobró la compostura. Entendido, respondió con energía. Parecía haber caído perfectamente en la trampa. Dejo el resto en tus manos, le dije mientras salía rápidamente de la habitación. Ajeno a la evidente trampa, Donald parecía convencido de que todo iba según su plan. Sin embargo, retirar una suma tan grande no sería fácil. Afortunadamente, era día festivo y las cajas del banco estaban cerradas. Donald, ocupado con su trabajo al día siguiente, no podría retirar el dinero hasta la noche, dándome suficiente tiempo para ejecutar mi plan de venganza. Después de hablar con mi médico, se me permitió salir brevemente del hospital, y al día siguiente, mi venganza se llevaría a cabo. No pude esperar hasta entonces, así que decidí regresar a casa para recuperar mis pertenencias. Esto era solo un pretexto. Mi verdadero objetivo estaba en otro lado. Aunque extrañaba mucho mi hogar, incluso por solo un día, sabía que Donald estaría trabajando, dejando la casa vacía. Al entrar, vi 2 papeles sobre la mesa de la sala, una solicitud de divorcio y una carta escrita apresuradamente. Perdón por la prisa, pero divorciémonos, por favor. Escribe y presenta la solicitud de divorcio, decía la carta, con cautela. Revisé el estante y confirmé mi sospecha. La tarjeta del cajero automático había desaparecido. Donald la había tomado. Normalmente, uno podría sentirse desanimado al ver una suma tan grande ser robada, pero no pude evitar sonreír. Operación exitosa, murmuró entre dientes. Si Donald hubiera estado presente, habría estado furioso, preguntándose. Primero llené la solicitud de divorcio. Luego recogí lo esencial que necesitaba para mi estancia en el hospital y dejé la casa que habíamos compartido durante tantos años. Por supuesto, entregué la solicitud de divorcio en mi camino hacia afuera, cortando todos los lazos con él. De regreso en el hospital, me preparé para los desafíos que tenía por delante, discutiendo varios temas con mi médico. Más tarde, mientras me relajaba en mi habitación del hospital, noté varias llamadas perdidas en mi teléfono, todas de Donald. También había enviado mensajes preguntando cómo retirar el dinero o algo similar. No queriendo molestar a mi compañero de cuarto, me moví a la zona común, donde se permitían las llamadas, y devolví la llamada de Emily. Finalmente, escuché su voz, más frenética de lo que imaginaba. No puedo retirar el dinero. Por favor, dime cómo hacerlo. Claramente necesitaba los 500,000 pesos de manera urgente, pero no sentía ninguna obligación de ayudarlo. Si no puedes retirarlo, simplemente olvídalo, respondí fríamente, mi angustia evidente en mi tono.
No seas tan dura. Después de todo, fuimos marido y mujer. Tal vez deberíamos ayudarnos mutuamente, suplicó Donald. ¿Qué tontería sobre ser marido y mujer? ¿Sobre ayudarnos mutuamente?, respondí tajante. Las acciones de Donald no revelaban nada noble. Estaba movido puramente por la codicia. No iba a dejarme llevar por un intento de apelar a los sentimientos. ¿Estás teniendo problemas para retirar el dinero?, pregunté, tratando de mantener algo de distanciamiento. Sí, necesito urgentemente los 500,000 pesos. Por favor, ayúdame, dijo Donald, su voz temblando de desesperación. Era la voz más débil que le había escuchado. La idea de verlo tan acorralado casi me hizo reír, pero decidí confrontarlo con la dura realidad. El método es correcto, pero la tarjeta del cajero automático que tienes ya no funcionará, dije de forma tajante. La voz de Donald se elevó, incrédula. ¿Qué quieres decir? Normalmente, una tarjeta del cajero automático debería funcionar, dijo, aún sin comprender. Es cierto, una tarjeta del cajero debería funcionar, pero la que tienes ahora es inútil, le informé firmemente. ¿Por qué? Porque hoy mismo presenté el reporte de robo. La tarjeta del cajero automático ahora es solo un pedazo de papel. Inútil para ti, declaré con calma. Un silencio siguió en el lado de Donald, probablemente el shock comenzando a instalarse. Más temprano ese día, había ido al banco y reportado la tarjeta como robada. Donald había tomado mi tarjeta sin permiso con la intención de reclamar los 500,000 pesos que había ganado para él. Sus acciones eran claras: robo, y presentar un reporte fue lo correcto. La tarjeta que él tenía ya no podía acceder a los fondos. Además, nuestro matrimonio había terminado, eliminando cualquier derecho que pudiera tener como esposo. ¿Cómo se siente ser engañado por la mujer que tanto despreciabas?, no pude evitar agregar con un toque de satisfacción. No sé para qué querías los 500,000 pesos, pero no soy lo suficientemente tonta como para entregarte tal cantidad bajo estas circunstancias. Continué con firmeza, agotada de sus súplicas. Necesito los 500,000 pesos ahora mismo, por favor. Haré lo que sea, solo dame el dinero. Donald, por favor, suplicó desesperadamente. Su urgencia era palpable, pero no podía entender por qué de repente necesitaba una suma tan grande. ¿Por qué necesitas de repente 500,000 pesos? ¿Qué has hecho?, pregunté, el silencio ominoso colgando en el aire mientras esperaba su respuesta. Donald comenzó a explicar. Hace 2 días, al enterarme de los 500,000 pesos, dejé mi trabajo impulsivamente, esperando una gran ganancia. Gasté una gran parte en apuestas, acumulando una deuda de 300,000 pesos. Ahora, los prestamistas me exigen el pago en una semana o mi futuro está en peligro. Donald creía que podría resolver todo con la tarjeta del cajero vinculada a los 500,000 pesos. Continuó viviendo lujosamente, asumiendo que los fondos eran suyos. Sin embargo, cuando intentó retirar el dinero esa misma tarde, descubrió que la tarjeta ya no servía. Ahora, sin los 500,000 pesos, mi futuro es incierto, admitió Donald, su desesperación evidente. Había abandonado los papeles de divorcio y, sin vergüenza alguna, me contactó para pedir ayuda. No sé qué va a pasar si esto continúa, dijo Donald, su voz temblando de pánico, y parecía que no había falsedad en su historia. Sus acciones imprudentes me provocaron un profundo suspiro. Donald había hecho lo impensable. Seducido por la promesa de una gran suma de dinero, había gastado imprudentemente 300,000 pesos en solo unos pocos días. El viejo yo, la mujer que una vez toleró su terrible comportamiento y vivió modestamente con Donald, tal vez hubiera extendido una mano amiga, pero ahora yo era una persona diferente. Ya no quedaba amor por Donald, y no importaba cuánto rogara. No sentía lástima, solo un entretenimiento extraño al ver que pensaba que me importaría. Sin embargo, Donald no había renunciado. Por favor, ayúdame, eres la única persona que me queda, suplicó desesperado. Sus ruegos comenzaron a ponerme nerviosa. Quería deshacerme de esta molestia y concentrarme en mi tratamiento. Esta situación era responsabilidad de Donald. Si él hubiera mostrado preocupación por mí como esposo y hubiera traído mis cosas el día que se lo pedí, tal vez habría considerado compartir parte de los 500,000 pesos con él, pero él eligió actuar de otra manera. Lo siento, pero no tengo intención de darte los 500,000 pesos ni ayudarte. Es tu responsabilidad, respondí firmemente, mi tono inquebrantable y severo. Después de todo este tiempo en el que no se comportó como un esposo, es cobarde pedir ayuda ahora solo porque técnicamente seguimos casados. No seas tan cruel. Después de todo estuvimos casados. Nuestra larga relación no desaparece solo porque haya un papel de divorcio. Intentó apelar Donald a su pasado. ¿Qué relación?, respondí tajante. Solo te has apoyado en mí.
Estás buscando excusas para manipular la situación a tu favor. Me niego a perder un minuto más contigo. No te voy a dar los 500,000 pesos, pase lo que pase. La desesperación de Donald aumentó. Por favor, Emily, te lo ruego. Eres la única persona a la que puedo recurrir. Si me abandonas, no sé qué me pasará, dijo, su tono implicando una especie de culpa dirigida hacia mí por su situación. Pero la culpa era de él. Sus malas decisiones lo habían llevado a este punto. Si no hubiera malgastado el dinero tan imprudentemente, no estaría enfrentando un futuro tan sombrío. Si no me hubiera cortado pensando que tenía acceso al dinero, nada de esto habría sucedido. Deja de poner excusas. Estás enfrentando las consecuencias de tus propias acciones. Enfréntalo tú mismo. Le respondí firmemente antes de terminar la llamada. Ignorando varias llamadas posteriores de Donald, lo bloqueé para asegurarme de no tener más comunicación con él. Con los papeles del divorcio ya presentados, Donald y yo éramos oficialmente extraños. Abrazando mi recién adquirida libertad, me concentré en luchar contra el cáncer, el cual, después de una larga batalla, finalmente superé. Al salir del hospital, supe por una amiga que el paradero de Donald era desconocido. Desesperado por haber perdido contacto conmigo, había intentado pedir dinero prestado a sus suegros y amigos, pero sus urgentes solicitudes de 300,000 pesos despertaron sospechas y nadie le prestó ni un centavo. El destino de Donald permaneció siendo un misterio para mí, pero estaba claro que estaba atravesando más sufrimiento del que había imaginado. Un profundo sentimiento de satisfacción me invadió. Después de superar el cáncer, me mudé de la casa que había compartido con Donald. Encontré un nuevo hogar y comencé a trabajar desde casa, disfrutando de mi independencia. Afortunadamente, mis finanzas estaban seguras. De vez en cuando, los amigos me preguntaban si encontraría un nuevo amor, pero los recuerdos de mi turbulenta vida con Donald desalentaban cualquier pensamiento de volver a casarme. Prefería la libertad de vivir sola.